Hola, estamos muy contentos el día de hoy de estar en una emisión más de Palabra de Diván. Les saluda su amiga Arlet Castellanos y Nayeli Garza. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el psicoanálisis. Platícanos primeramente, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una teoría que utilizan los psicoterapeutas, que digamos en el ámbito psicológico le llamamos enfoque. Es un enfoque teórico que nos ayuda a, pues como lo acabo de decir, ¿no? Tener la teoría para poder llevar un proceso terapéutico. ¿Sí? Es lo que hace diferente una conversación casual con una amiga a hablar con un terapeuta, que ellos lo hacen en base a la teoría. Ok, podríamos decir quiénes somos candidatos al psicoanálisis? Todos. Digamos que a partir de los 4 años, como terapia infantil, podrías ser candidato a tener como una terapia infantil psicoanalítica específicamente. Pero todos, niños, adolescentes, adultos y de pareja. ¿En qué casos podemos acudir a ser psicoanalizados? Pues en el momento, la mayoría de las personas que acuden a terapia desconocen el enfoque. Entonces, ¿en qué momento pueden acudir? Yo sé que a veces suena como muy pomposo la palabra psicoanálisis, ¿no? Porque incluso a veces hasta pueden agarrar como de moda, voy a que me psicoanalicen, ¿no? Y ni siquiera tienen ni idea de lo que es un psicoanálisis, claro, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el psicoanálisis, como cualquier otro enfoque, te puede ayudar, pero pues en mi situación, o al menos en estas emisiones que vamos a hacer juntas, pues sí voy a enfocarme de hablar del psicoanálisis porque esa es mi especialidad, ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado personas que sí llegan con conocimientos de psicoanálisis, pero son conocimientos erróneos, ¿no? Sería otro caso en donde estudiantes de psicología necesitan terapia también, porque también es parte de su proceso. Muchas veces la institución y el sistema educativo te va pidiendo, sí, como un requisito. Okay. Entonces, digamos que son pacientes que tienen conocimientos de psicoanálisis, ¿verdad? Pero no importa si tú sabes de psicoanálisis o no, lo que importa es que lleves terapia. Entonces, para responder, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis es una teoría que habla sobre, o se enfoca, mejor dicho, en una parte de nuestra mente que no podemos controlar, que incluso, pues lo podemos mencionar, o así es como lo identifica el psicoanálisis, cuando referimos al inconsciente. Voy a dar un ejemplo a ver si queda más específico. Esas veces que pienso algo, pero no lo quiero decir porque si lo digo voy a lastimar a alguien o la voy a hacer sentir mal. Y entre la conversación, no sé, se me salió sin querer queriendo, ¿no? Se me salió lo que había pensado, no sé, se me ocurre un ejemplo de que la veo más gordita y es como, ay, la pandemia, ¿verdad? Te hizo subir de peso, ¿no? Pero tú lo pensaste, no lo dices, porque dices, es mi amiga que tengo 2 años de no ver, y le voy a decir eso para no lastimarla. Luego, por alguna razón, no sé, en la conversación con otras chicas, está ella presente y de repente ella dice, ay, no, hombre, es que me tardé un poquito en venir porque no había que ponerme. Y lo, ay, sí, ¿verdad, amiga? Se te ven más cachetitos y es como, ay, raya. Sí, a lo mejor no haces esta expresión, pero sí por dentro puedes pensar, ¿por qué dije algo que no quería decir, no? Sí, claro. Entonces el psicoanálisis tiene una respuesta para eso, es porque tu inconsciente te traicionó, vamos a decirlo así. Al final, si querías responder la pregunta de qué es psicoanálisis, pues digamos que dejar bien entendido que se va a enfocar el psicoanálisis en esa parte de tu mente que no puedes controlar. Lo voy a referir así: lo que tu corazón es para tu cuerpo, el inconsciente es para tu mente. O sea, ¿a qué me refiero? Que tu corazón es tuyo, te pertenece, sabes dónde estás, sabes cómo es, ¿verdad? Sabes qué función tiene, pero es autónomo. Tú no tienes que estar diciéndole cada segundo que lata porque no existiría la humanidad, ¿no? O sea, ya nos hubiéramos acabado hace mucho, ¿no? Entonces, así como el corazón es autónomo para las funciones, o digamos para la vida, uno de los órganos principales, el inconsciente
el psicoanálisis lo refiere como una instancia psíquica. ¿Por qué? Porque te dice, está en tu mente, sí, pero tú puedes agarrar un cerebro, tú puedes perder la mitad y no ver nada. Por eso lo referimos como psíquico, porque se refiere a que son cosas que sabemos que existen pero que no podemos ver. La psicología tardó en tener como reconocimiento y el psicoanálisis aún más, porque todos sus métodos no eran comprobables, o sea, no eran como visibles, ¿sí? Y la medicina siempre tuvo renombre porque si a ti te dolía la cabeza y te tomaban la temperatura, tú dices, pues sí, o sea, tienes gripa, ¿no? No sé, cualquier tipo de enfermedad que tú refieras síntomas, entonces ellos te pueden como medir esos síntomas y entonces, diagnosticar y saber cuál es la enfermedad y saber todavía qué medicamento darte. Entonces la psicología junto con el psicoanálisis batallaron, todavía más batalló unos añitos más el psicoanálisis en agarrar como un renombre, porque sus teorías no eran visibles, pero sí comprobables, ¿no? Entonces en aquellas épocas, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, pues había mucha ignorancia, había muchas cosas que, por ejemplo, si podría, a lo mejor el creador del psicoanálisis es Sigmund Freud. Entonces, Sigmund Freud, no sé, se me ocurre, esto es hipotético, no dudo mucho que haya pasado tal cual el ejemplo les voy a dar, pero vamos a suponer que Sigmund Freud pudo haber en algún momento predecir la actitud de una persona porque estudió el comportamiento, ¿verdad? Entonces, no, pues es una persona medio neurótica, entonces seguramente mañana va a gritar, va a patalear y resulta que sí lo hace, ¿verdad? Entonces ya en aquella época era como brujería, ¿no? O sea, ¿cómo supiste? Leyó la mente, ¿no? Había como mucha ignorancia y aún así, pues se logró el renombre que hoy tiene el psicoanálisis, ¿no? Como todos los enfoques, pero es como les decía, el corazón es para tu cuerpo lo que el inconsciente es para tu mente. ¿Por qué? Porque tu inconsciente no lo puedes controlar, está en tu mente, ¿sí? Es psíquico porque no lo puedes ver, ¿verdad? Entonces, así como el corazón bombea sangre, digamos que el inconsciente crea ideas. Información, ideas. Sí, exacto, ideas, pensamientos. Y tú dices, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No, son ideas que para empezar tú no controlas. El inconsciente pudiera a lo mejor causar estragos para el consciente o viceversa. Y es cuando empieza nuestra inestabilidad emocional. Cuando llega un momento en tu vida en el que te preguntas, ¿por qué hice tal cosa si no quería hacerlo? ¿Por qué dije tal cosa? Como el ejemplo de tal que dije hace un momento, ¿no? Si no quería decirlo y se me salió. O sea, vamos a mentirle a quien tú quieras, ¿sí? Cualquier persona que no seas tú, puedes mostrarle la cara, la careta o la personalidad que tú quieras. Pero hay una persona en el mundo que no la vas a poder mentir ni aunque quisieras, ¿sí? Y es a ti misma. Entonces, cuando a solas en los pensamientos privados que los psicoanalistas utilizamos esa referencia que son, porque siento que es como un poco redundante porque pues, son privados porque nadie los escucha, nada más tú, ¿no? Entonces esos pensamientos privados en donde estás a solas, y que nadie te está interrogando, nadie te está cuestionando nada, pero tú solito en tu mente si dices, ah caray, ¿por qué dije eso si no quería? ¿O por qué tomé tal decisión si yo quería todo lo contrario? Y cuando no tienes la respuesta para ti, es cuando eso asusta. Asusta mucho porque dice, ah, caray, empiezan ahí como también historias de, no, ¿sabes qué? Es que se me hace que, no sé, los alienígenas están controlando mi mente, ¿no? O controlan nuestra mente. O hay muchas ideologías también que entran ahí de no, pues es que hay algo, ¿verdad? Te están haciendo brujería, Sí, claro. Y no nos ponemos a pensar que el psicoanálisis tiene una explicación para eso, o sea, es tu inconsciente que no puedes controlar creando pensamientos que te están causando inestabilidad emocional. Cuando tú misma no puedes explicarte por qué hiciste tal cosa o por qué hiciste tal, digamos que son manifestaciones de tu inconsciente. Cuando tú vas a terapia y empiezas a contarle estas cosas a tu terapeuta ya, digamos, específicamente el terapeuta psicoanalítico, ya está viendo señales de tu inconsciente y ya se está dando una idea, gracias al marco teórico del psicoanálisis, cómo poder ayudarte.
¿Quedó más claro? Interesante, sí, claro. Nada más me surgió bueno, no una duda de eso, pero me acordé, en una ocasión vi que, por ejemplo, ahora que dices de hablar, no sé si lo manejen ustedes, háblale a tu inconsciente. Ujú. También es algo que ustedes pueden manejar en terapia Sí, para ayudar a cambiar algo. sí, de hecho muchas veces, ya entrando en temas ya psicoanalíticos, Ajá. muchas veces la voz de tu terapeuta hace la función de tu inconsciente. ¿Sí? El hecho de que no nos damos cuenta la lucha psíquica que traemos en nuestro interior. Lo dijiste tú en otra emisión, ¿no? O sea, muchas veces no sabes qué lucha interna esté pasando la persona. Entonces, digamos que si tú traes ahí pensamientos, no sé, de muy baja autoestima, que digas, estoy fea, nadie quiere estar conmigo, nadie me soporta, tengo un mal carácter, y tú no te das cuenta cuántas veces esas ideas están pasando en tu mente, ¿sí? Vamos a decir que a lo mejor cuando estás a terapia, pues ya escuchar o digo, pensar eso todos los días durante meses o hasta años, llega un punto en el que como conclusión, si crees que no vales como persona. Entonces llegas a terapia con una baja autoestima. Claro, lo que llegas a creer. Sí, claro, tanto que tu mente lo dice, ¿no? O que coincide también con tu realidad, de que tú digas, tengo 6 años de no tener pareja. Es porque sí, estoy fea y a nadie le gusto, cosas así. Entonces, alguna de las muchas técnicas que puede utilizar tu psicoanalista sería, dependiendo del caso y de la situación, es que hables en voz alta lo contrario a lo que estás pensando, ¿sí? O sea, si tú crees que eres una persona que no vale y estás identificando el pensamiento, en ese momento puedes contrarrestar, digamos, los estragos que te puede ocasionar emocionalmente esto. Diciendo, no, sí valgo mucho y como cualquier otro ser humano, el número en el banco no te representa, ¿verdad? La profesión no te representa, todos como seres humanos valemos muchísimo y me atrevería a decir que valemos igual, Claro, ¿verdad? Como seres humanos. Es de repente la sociedad la que nos pone o nos coloca en un nivel socioeconómico por el carro que traigo, por la colonia donde vivo y un gran etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero sí funciona hablarle al inconsciente. Yo he leído en algunas ocasiones, en algunas notas, por ejemplo, en el caso de los niños, de que, bueno, si tu hijo se porta mal, o si tu hijo hace X cosa, háblale cuando está dormido. No puedo decir si funciona porque creo que la nota decía hazlo 20 días y a lo mejor no lo hice los 20 días, pero créeme que sí lo intenté, sí lo intenté, o sea, pero era así como que en una hora específica de que el niño se quedó dormido, ¿sí? Supongo. Entonces ya era una hora y que caía yo primero y pues ya se me pasaba la hora y ya no lo hacía, pero había como que un horario en que como esto del sueño profundo del niño, y era el momento en que tú le tenías que hablar, pero tenía que ser algo repetitivo, constante, vaya. Y pues realmente no lo cumplí los días que eran. No sé si funcione, si hay alguien que ya lo ha hecho, pues que nos diga si funciona. Estaría interesante, sí. Estaría padre que nos dijeran, me surgió esa duda. Sí, la verdad. Yo dije, bueno, pues yo lo voy a practicar. Pero te digo, por X razón, porque por los horarios y todo eso, será que a veces, bueno, te duermes a las 12 de la noche, tienen que pasar de perdido, creo que no sé, son 2 horas o 3 horas. Pues me voy a levantar a las 3 de la mañana a hablarle, ¿verdad? Será que ya me quedaba dormida, pues no lo hacía. Pero no te tocaba a ti que alguien te haya platicado o que te haya preguntado si funciona o no funciona. Mientras estás dormido, no. Pero es bien interesante lo que dices porque hablando de estas instancias psíquicas del consciente y del inconsciente, resulta que cuando yo estoy despierto, tiene mayor actividad mi consciente. Pero lo poquito que pudiera mi inconsciente tener actividad, sí hace sus estragos, como el ejemplo que dije de que expresé algo que no quería. Y luego digamos que este proceso
se invierte cuando estoy dormido. Cuando estoy dormido tiene mayor actividad mi inconsciente. De hecho, tiene una explicación también los sueños. Ese podría ser otro tema también muy interesante para claro. otra emisión. Hay mucho de dónde. Ajá, entonces como tiene mayor actividad del inconsciente cuando estoy dormido, digamos que tal vez no sé de dónde o a quién se le ocurrió que dormido funcionaría. Yo apostaría que mejor llevar al niño a terapia, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor sí te esté escuchando inconscientemente, pero como psicoanalista no alcanzo a ver el resultado. Yo veo más el resultado efectivo en terapia. ¿Sí? O sea, puede ser que lo único que estés haciendo solamente es provocarle sueños de acuerdo a lo que le estás diciendo al oído. Pero no significa que haga un cambio, porque al final, pues, no. El inconsciente siempre va a buscar cómo huir o esconderse de nosotros mismos. Si estoy hablando de mi inconsciente, mi inconsciente se esconde de mi dolor, ¿sí? O trata de esconderme aquellas cosas que me avergüenzan o que me duelen. No es casualidad que lleguen personas al consultorio diciéndome como cosas del tipo, no me acuerdo nada de mi infancia. Es bien como, hay otra manifestación ahí de que tú dices, o sea, está bien que no te acuerdes cuando tenías 1 año, 2 años, 3 años, que estabas muy chiquito, ¿verdad? Y que tus recuerdos en teoría deberían de ser puro juego o, no sé, claro, papilla, lo que sea que te den, el biberón, ¿no? El cambio de pañales, esos serían tus recuerdos a esa edad. Pero a los 4 años empezamos a tener un poco más de conciencia y empezamos a formar nuestra personalidad. Entonces, digamos que, como lo dije ahorita, mi inconsciente va a tratar de como ignorar o para mí misma hacerme olvidar cosas que me avergüenzan, que me duelen mucho. Si viví un trauma en la infancia, no es casualidad que no te acuerdas de tu infancia, ¿sí? Yo me acuerdo haber estado en situaciones distintas en terapia donde a una persona le pregunté por sus recuerdos de la infancia y me empieza a contar una tragedia que le sucedió a los 6 años, que se subió a un árbol y que por andar jugando se cayó y se quebró el brazo, ¿no? Digamos que era como su recuerdo más antiguo. Y recuerdo otra persona que también le hice la misma pregunta, ¿verdad? Y empieza a platicarme de cosas que están como muy complejas, ¿no? Y le digo yo, pues, ¿qué edad tenías, no? Cuando sucedió eso, me dice 12 años. Yo, a ver, espérame, no, o sea, háblame de tu recuerdo más antiguo. Y me dice, sí, pues ese es el más antiguo que tengo. Ay, caray. Entonces dices, pues aquí hay algo raro, ¿no? Sí. O sea, él no era consciente que no quería hablar de su infancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su inconsciente está como dejando atrás de que no quiere recordar. Como guardando celosamente para ti mismo, sí, claro, ¿verdad? Todos tus recuerdos de tu infancia. O sea, es normal que nos acordemos de cosas de 4, 5, 8 años, pero que tú digas, no me acuerdo nada de los 12 para atrás. Y sí, resultó que cuando empezamos su tratamiento, directamente, bueno, ya como psicoanalista ya lo sabemos, ¿no? Detectas que tiene un problema en su infancia y no le vas a preguntar, ¿qué trauma viviste en tu infancia? No, es como irlo llevando, te digo, por todo el marco teórico que tiene el psicoanálisis. Es como poco a poco, a ver, háblame de tu primer novia. ¿Recuerdas cuando fuiste a tu primer día de clases de la primaria? No le estás diciendo directamente, háblame del trauma de tu infancia, porque cuando haces eso, tu inconsciente activa lo que en psicoanálisis llamamos mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mecanismos de defensa, hay como, híjole, no quiero como echar números así y decir mentiras, pero si mi memoria no me falla, creo que mecanismos de defensa hay como 6,000, una cosa así. Hay muchísimos mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Cuáles vas a utilizar? Va a depender de tu educación, de tu percepción de vida, de tu edad, de tu personalidad, de que si eres introvertido, que si eres extrovertido, va a depender de muchas cosas. Por eso el psicoanálisis es una teoría, digamos, como muy personalizada. A lo mucho llegará a tener terapia de pareja, pero ya sí que tú digas,
yo quiero llevar terapia, que esté mi mamá presente, es como de, no se puede. No se puede. Sé que sí también me ha tocado esos casos. Pero digamos que el psicoanalista ya de entrada sabe que de aquello que no quieres hablar, pero tú no eres consciente, o sea, continúo con mi ejemplo, ¿no? Vamos a decir que mi paciente no me dijo, no me pregunte de mi infancia, vamos a decir que no dijo eso, sino que simplemente él dice tranquilamente, ¿no? O sea, ni siquiera se despeinó, ni se mortificó, ni sufrió. No me acuerdo de mi infancia. Así como si nada, ¿no? Entonces dices, aquí hay un problema y muchas veces está relacionado con su motivo de consulta y no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, el psicoanálisis es todo como un tema que es muy difícil para mí poderlo explicar brevemente. Sí, claro, pero bueno, como quiera ya en las próximas emisiones, pues seguimos hablando de psicoanálisis. Ajá, vamos. Exactamente, digo, cada tema pues todo va a tener que ver con el psicoanálisis y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden escribir para que les sea respondida. Así es. Muchísimas gracias y pues continuamos con más. Gracias. Bye bye. Bye.